Escenario sociocultural del desarrollo sustentable. En esta ocasión hablaremos acerca del concepto de sociedad y organización social para intentar comprender cómo se construyen las relaciones de las personas con su entorno y comunidad. Acompáñame a este interesante recorrido. ¿Te has preguntado qué es la sociedad? La sociedad es el término que designa un tipo particular de asociación de individuos. Este término es utilizado indistintamente para referirse a comunidades de animales y seres humanos. Sociedad. Cuando hablamos de sociedades y animales, hacemos uso de la etología, que se encarga del estudio de la conducta, del instinto y de las relaciones con el medio, asimismo como del descubrimiento de las pautas que guían la actividad innata o aprendida de las diferentes especies de animales sociales. Sociedades. Las sociedades humanas hacen referencia a la agrupación de personas. Las ciencias encargadas del estudio de las sociedades humanas son la sociología y las ciencias sociales en general. Por definición, las sociedades son entidades poblacionales. Dentro de la población existen relaciones entre los individuos o sujetos y el entorno en el que se desarrollan. Ambos realizan actividades en común y es esto lo que les otorga una identidad propia. Las similitudes entre las sociedades de animales y las sociedades humanas es que éstas se basan en la división del trabajo. La división del trabajo va a dar consigo una organización social específica. La diferencia esencial que existe entre las sociedades de animales y las sociedades humanas es, más allá de su complejidad, la presencia de cultura como rasgo distintivo de toda sociedad humana. Sociedades humanas. Como vimos en la diapositiva anterior, la primera división del trabajo en la sociedad humana fue entre el trabajo físico y el trabajo intelectual. Esto ha ocasionado que las sociedades humanas evolucionen rápidamente. El ser humano se diferencia de todos los demás organismos en la Tierra por la capacidad de transformar a la naturaleza a través del trabajo, para adaptarla a sus medios y necesidades. Por lo tanto, nos organizamos para trabajar, es decir, el trabajo es colaborativo y social. Las relaciones sociales de producción o trabajo se refieren a las técnicas sociales que incluyen la propiedad, el poder y el control de las relaciones que gobiernan los recursos productivos de una sociedad, la relación de las personas y las clases sociales. Los modos de organización del trabajo, o mejor dicho, las relaciones sociales de producción, han definido también los modos de organización de las sociedades humanas. Para que una sociedad funcione, se han elaborado deberes y obligaciones que coordinan a los individuos para que estos puedan vivir armónicamente dentro de la sociedad. Muchas de las estructuras normativas han sido establecidas en función de los modos productivos que han existido a lo largo de la historia. A lo largo de la historia de la humanidad han existido 4 modelos productivos. El primero, el denominado comunismo primitivo, posteriormente el modelo productivo esclavista, también el modelo feudal y el actual modelo de producción capitalista. Si comprendemos los modelos de producción, entenderemos el modo de organización social humana. Sociedad comunista primitiva. Fue el primer modelo de producción que tuvo la historia de la humanidad. En
En este, el hombre se encontraba en una constante lucha por sobrevivir en la naturaleza. Sus primeras herramientas eran palos y piedras. Poco a poco fueron perfeccionando esos elementos para dedicarlos a la caza, la pesca y el trabajo de la tierra. En la comunidad primitiva, los hombres realizaban en común las actividades económicas. Los frutos obtenidos de este trabajo eran repartidos equitativamente. Así, el trabajo conjunto despertó la conciencia humana y desarrolló la mente. Y en el curso de la actividad laboral surgieron necesidades de intercambiar experiencias. Al principio, esto se hacía a partir de gestos, y más tarde surgió así el lenguaje. El siguiente modo de organización social que existió fue el modo de producción esclavista. A continuación se muestra un video con la explicación. Aunque no se conoce el momento exacto en que los primeros humanos fueron convertidos en esclavos, se sabe que esto sucedería a medida que estas comunidades comiencen a practicar la agricultura, y con ello aparece la propiedad, formándose sociedades mucho más complejas y jerárquicas. Fue a través de las guerras entre pueblos que las personas fueron tomadas como rehenes para luego ser vendidas como esclavos, de manera que en las costumbres y leyes antiguas era completamente legal que una persona fuese propiedad de otra. Por lo tanto, el dueño de esclavos tenía tanto derechos sobre ellos como lo podían tener sobre cualquier otro bien que fuese de su propiedad. Durante la antigüedad, la práctica de la esclavitud estuvo generalizada en gran parte del mundo, aunque con ciertas diferencias. Estará presente en grandes civilizaciones como la de Grecia, Roma, Egipto, India y China. Además, en los pueblos del norte de Europa, de la África subsahariana y de la península arábiga. Existieron sociedades a las que se le considera sociedades netamente esclavistas, como la antigua civilización griega y la antigua civilización romana. En ellas, el esclavo cumplía un rol muy importante dentro de su organización económica, ya que fueron la principal mano de obra que se dedicó a trabajar en las minas y en los campos agrícolas. Pero también el comercio de esclavos fue una actividad muy relevante para las economías de estas sociedades. En el Imperio Romano, no solamente los esclavos se conseguían por la guerra, sino que también los hijos de estos nacían con esa misma condición. Además, una persona libre podía convertirse en esclavo al adquirir una deuda que no podía llegar a pagar. Si algo caracterizó a estas sociedades esclavistas fue el hecho de que la esclavitud era una práctica que fue vista como normal, pues en estas sociedades, estas personas... El tercer tipo de organización social en la historia de la humanidad corresponde a la sociedad feudal. La economía feudal. Durante la Alta Edad Media, la agricultura fue la principal actividad económica. Más del 90% de la población vivía ligada a las labores agrícolas. Esto hizo de la tierra uno de los bienes más preciados. Sin embargo, su propiedad se encontraba, principalmente, en manos de una pequeña clase privilegiada representada por los señores feudales. Una parte de las tierras de estos señores, llamadas feudos, eran trabajadas por los siervos, quienes estaban reducidos a una condición muy cercana a la esclavitud. Los señores feudales entregaban otra parte de sus tierras a campesinos libres, llamados colonos, los cuales debían darles una parte de sus cosechas en calidad de pago. Este sistema, debido al pobre desarrollo tecnológico, no generaba grandes excedentes, sino solo lo necesario para el autoconsumo. Sin embargo, durante la Baja Edad Media, se incorporaron nuevas técnicas agrícolas, tales como el arado de ruedas, el uso de herramientas de hierro y la implementación de molinos.
las cuales generaron grandes excedentes productivos. Gracias a ello, la actividad comercial comenzó a tener gran dinamismo y las ciudades se convirtieron en importantes lugares de intercambio de productos que provenían de todas partes de Europa. Con el tiempo, se formó una nueva clase social, compuesta principalmente por comerciantes, la burguesía. Este sector social comenzó a disputar el poder político a los señores feudales. El actual sistema de organización social en el que vivimos la mayoría de las personas es el capitalismo. El capitalismo. Gran cosa, ¿no? El capitalismo lleva al avance tecnológico, desarrollo económico y a la libertad humana. Hasta que no lo hace. No hay duda de que el desarrollo del capitalismo fue algo muy bueno para la sociedad. Desafortunadamente, con el tiempo se fue de control, transformándose rápidamente de una fuerza para un cambio social positivo a un sistema salvaje de opresión que reprime a la humanidad y destruye millones de vidas. Para entender el porqué, primero echemos un vistazo al sistema que precedió al capitalismo, el feudalismo. Atrás, en los tiempos feudales, la sociedad era agraria. El producto más importante era la comida. Así que el medio de producción más importante era el campo. En la cúspide de la sociedad estaban los señores feudales, que poseían la tierra, y entre lo más bajo estaban los campesinos, que trabajaban la tierra. También había otras clases, como el clero, y comerciantes como canteros, zapateros o herreros. Había conflicto entre las clases de vez en cuando, pero durante todo este periodo feudal, la estructura social se mantuvo estática por siglos, especialmente para la clase campesina. Bajo el feudalismo, si nacías campesino, probablemente ibas a morir campesino. Serías básicamente propiedad de tu señor feudal, así que no había mucha oportunidad de progreso o de cambiar de profesión. Era una mierda. Las otras clases eran bastante estáticas también. Los títulos de nobleza se transmitían de padre a hijo y existían pocas chances de entrar en la clase aristocrática. Mercaderes y comerciantes crearon fuertes gremios para evitar la competencia y controlar el acceso a sus profesiones. En el feudalismo, los poderosos hacían todo lo posible para restringir y controlar la movilidad social. Apenas emergió el capitalismo, de la mano con la revolución industrial, las cosas empezaron a cambiar. Los primeros capitalistas le dieron a los campesinos oportunidades que nunca habían tenido antes. Ahora, en vez de partirse el lomo para un señor feudal, podrían trabajar para un capitalista a cambio de un salario e intentar mejorar su suerte en la vida. Conforme avanzaba el capitalismo, el antiguo orden social feudal se desmoronó por completo. Los ricos capitalistas, poseedores de tierras y fábricas, reemplazaron a los señores feudales. Los antiguos gremios se dieron cuenta de que no podían competir contra la producción industrial moderna, y la recién nacida clase obrera desarrolló cierto grado de ascenso social, ya que podía cambiar de trabajo e intentar buscar trabajos mejor remunerados. Suena todo muy bien, ¿no? Por desgracia, los buenos tiempos no duraron. Con el tiempo, los procesos del capitalismo llevaron al incremento de la inestabilidad económica, desigualdad y destrucción de la sociedad. Para entender por qué, veamos cómo funciona este sistema. Con la llegada del capitalismo, se acabó con la pirámide estamental de la sociedad feudal. Ahora básicamente hay dos grandes clases: los capitalistas, que poseen los medios de producción, las fábricas, granjas y otros negocios de la sociedad, y los trabajadores, que llevan a cabo el trabajo que mantiene girando la rueda de la economía. Los capitalistas no solo poseen los medios de producción, sino que también se quedan una parte importante de lo que gane o produzca el obrero en forma de ganancia. Básicamente, los capitalistas roban valor de trabajo de los obreros y lo convierten en su riqueza. Para que las instituciones capitalistas sobrevivan, tienen que generar beneficio a sus dueños capitalistas. Si no, otros competidores más implacables los dejarán fuera del negocio. Las instituciones capitalistas solo se pueden solventar mediante este beneficio o desaparecen. Casi todas las fuerzas de la sociedad están sometidas a la voluntad de los capitalistas que poseen las fábricas, las instituciones financieras, los medios, las redes sociales, las compañías tecnológicas, las médicas y farmacéuticas. Lo poseen todo, así que pueden trazar el plan a seguir de nuestra sociedad. ¿Y qué intenciones tienen los capitalistas? Bueno, es muy sencillo. El capitalismo dirige a la humanidad hacia un único fin: la ganancia sin límite para el capitalista. A ver, el capitalismo le da igual el bienestar del obrero o la protección del medio ambiente. Literalmente no puede no darle igual porque no es rentable.
El capitalismo no permite que la ética, la moral o los escrúpulos dirijan el negocio. Solo obtener ganancia permite que una empresa sobreviva. Cualquier cosa que reduzca el beneficio es intrínsecamente mala para una entidad capitalista. Claro, a veces el beneficio coincide con las buenas causas. A veces es más barato ser respetuoso con el medio ambiente, o donar a la caridad puede suponer una buena rebaja de impuestos, o apoyar una buena causa es buen marketing. Pero todo esto es secundario. Que no te tomen el pelo. Al capitalista no le importa el bienestar social, lo hacen todo por la ganancia. Ten en cuenta que solo hay dos maneras de aumentar el beneficio, o bien aumentar los precios para el consumidor o reducir costos. La competencia suele poner límite a cuánto puede subir el precio, por lo que a medida que las empresas crecen, buscan siempre acabar con la competencia y crear monopolios, para así subir el precio todo lo que puedan y así maximizar las ganancias. En cuanto a reducir costos, el principal gasto de casi toda empresa es el trabajo humano. Por lo tanto, siempre buscan pagar lo mínimo posible a los obreros o reducir el personal con la ayuda de la automatización, por ejemplo. Todo para reducir los salarios lo más posible. Naturalmente, esto conlleva la acumulación cada vez mayor de la riqueza en las manos de los capitalistas y más desigualdad social. Por definición, el capitalismo siempre hace a los ricos más ricos y a los pobres todavía más pobres. Hay quienes argumentan que el capitalismo se puede reformar o puede ser restringido a través de leyes que pongan límite a los abusos que el capital ejerce sobre el pueblo o el medio ambiente. Esta posición liberal falla al entender que incluso las leyes más efectivas son incapaces de corregir los desequilibrios de poder de nuestra sociedad. Cualquiera de estas reformas está destinada al fracaso, porque no afectan a quien tiene el poder en el sistema. Mientras los capitalistas posean los medios de producción, siempre tendrán un poder casi ilimitado sobre el resto de la sociedad. Otro gran mito del capitalismo es la idea de la meritocracia. La propaganda capitalista intenta convencernos de que el trabajo duro y las buenas ideas te llevan a la cumbre, y cualquiera puede ser un capitalista rico si está dispuesto a participar. Pero lamentablemente las cartas están marcadas de tal modo que por cada obrero que consigue entrar en la casta capitalista hay millones de trabajadores que sufren el hambre y la miseria toda su vida. Otros dicen que si abolimos el capitalismo, la vagancia universal se apoderaría de la sociedad y nadie volvería a trabajar porque no habría incentivo alguno. Aquí se ignora el hecho de que en el capitalismo los que trabajan más duro tienen los salarios más bajos y la gente con la fortuna más grande, los capitalistas, pasan sus días en la más lujosa holgazanería. El capitalismo es una máquina que roba al pueblo trabajador y da a un pequeño número de capitalistas que creen merecer nuestro dinero. Tuvo su momento y lugar. Fue sin lugar a dudas un gran avance desde el feudalismo, pero ha agotado su utilidad. Llegó el momento de abolir el capitalismo y que la sociedad alcance su verdadero potencial. Esta ha sido una traducción de un video del canal Non-Compete, al que les voy a dejar el link del video original en la descripción. Y nada. Según Marx, si queremos comprender cómo funciona una sociedad y explicar por qué cambia, debemos conocer la forma en que esa sociedad se organiza para producir lo que necesita. Esto es lo que llama Marx infraestructura o base de la sociedad. En los comienzos, los humanos disponían de una tecnología tan rudimentaria que apenas producían lo necesario para vivir. El aumento del conocimiento y el desarrollo tecnológico permite producir más de lo estrictamente necesario para vivir. Y entonces surge la pregunta: ¿quién se queda con los excedentes? Es decir, ¿quién se queda con lo que sobra? A partir de ese momento, las sociedades se van a configurar de esta manera: una clase explotadora que acapara la mayor parte del producido y una o varias clases explotadas que con su esfuerzo producen los bienes pero que solo reciben lo necesario para sobrevivir. A lo largo de la historia tenemos muchos ejemplos de esto: la relación entre el amo y el esclavo en la antigüedad, el señor feudal y el siervo en la Edad Media y el empresario y el trabajador tras la Revolución Industrial. La clase explotadora es una minoría privilegiada. La clase explotada agrupa a la mayor parte de la población. ¿Por qué la mayoría consiente en ser explotada? ¿Por qué no se revela? El sistema social forma la mente de las personas, de cada clase, de tal manera que ven como algo natural e inevitable lo que sucede en la sociedad en la que viven. ¿Cómo se realiza esto? A través de las leyes, la educación, la
religión, el arte, la filosofía o la ciencia. Esto es la superestructura. Un conjunto de ideas, creencias, normas y formas de pensamiento que justifican el orden social existente y que todos los miembros de la sociedad tienen interiorizado. Para terminar, un ejemplo. Aristóteles vive en el siglo IV a.C., en Grecia, una sociedad esclavista. La filosofía forma parte de la superestructura, como hemos visto, por lo que no debe sorprendernos que Aristóteles... Hasta aquí hemos visto el concepto de sociedad, la diferencia entre sociedades de animales y humanos. También cómo se conforma la organización social humana y los tipos de organización social que han existido a lo largo de la historia de la humanidad hasta nuestros días. Una vez entendida la organización social actual y las estructuras que la componen, podemos entrar al siguiente tema sobre cultura y diversidad cultural. Sin embargo, hasta aquí dejaré este video. Espero que haya sido de tu agrado y entendimiento. Muchas gracias por tu atención.